El presidente Guillermo Lasso acusa a Leonidas Issa de intentar derrocar al gobierno y asegura que utilizará todos los recursos para enfrentar a vándalos y defender la democracia. Un fuerte operativo se llevó a cabo en las inmediaciones del Parque El Arbolito y la Casa de la Cultura. Los indígenas se replegaron. No queremos ninguna provocación dentro de nuestros organismos que están ahorita movilizados. Por lo tanto, pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Brazo político de Pachacutic pide a las bases indígenas replegarse a los centros de paz y exige al correísmo que retire a los violentos infiltrados en las protestas. Fuerzas Armadas aseguran que ataque a convoy militar que transportaba alimentos fue ejecutado por grupos organizados. En medio de multitudinarias marchas, las gobernaciones de Cotopaxi y Napo fueron tomadas simbólicamente. En El Oro, manifestantes despejan las vías voluntariamente para permitir el tránsito y abastecimiento de víveres y medicinas. A 12 días de protestas, el desabastecimiento es notorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reacciona a la sentencia de la Corte Suprema que revoca el derecho al aborto. Lo calificó como un día triste para su país. Esta tarde se ejecutó un fuerte operativo policial que rodeó la Casa de la Cultura y alejó a varios manifestantes de ese sitio. Ocurrió tras la cadena nacional del presidente, que advirtió con mayores acciones judiciales y de uso de la fuerza ante la imposibilidad del diálogo. Francisco Garcés cubrió esas acciones en el transcurso del día. Cuéntanos qué ha ocurrido en el sector hasta estos momentos, ahí en el Parque El Arbolito. Francisco. Sí, Juan Carlos, amigos, buenas noches. A esta hora el Parque del Arbolito, la avenida 6 de diciembre y parte de la avenida 12 de octubre están totalmente despejadas después de este operativo que inició, como tú lo dijiste, Juan Carlos, una vez que el presidente de la República dio la posición oficial del gobierno a través de una cadena nacional. Cerca de las 5 de la tarde empezó este operativo después de que los policías sobrepasaron el cerco que ellos controlaban desde el sector de la Asamblea Nacional. Ingresaron de a poco a través de la avenida 6 de diciembre, utilizando gran cantidad de gases lacrimógenos, se desplegaron hacia el norte, ingresaron también al Parque del Arbolito y a las inmediaciones de la Casa de la Cultura, y usando también conteos a través de mecanismos de perifoneo, advirtieron a los manifestantes que se replieguen. Insistimos, con gran cantidad de uso de gas lacrimógeno, y eso dejó también heridos y aislados. Ellos se quedaron en el Parque del Arbolito y fueron atendidos por paramédicos de varias instituciones y voluntarios que durante todos estos días de conflicto han brindado su asistencia a los heridos de estas manifestaciones. Y al final de la tarde generaron un corredor humanitario, que es lo que estamos viendo en imágenes, para trasladar a los heridos y a las personas que no pudieron escapar del Parque del Arbolito una vez que se producía este operativo policial. Sabíamos que en el lado de la Asamblea había cerca de 1,000 efectivos policiales y militares, y fueron de ellos los policías que desde ese punto se desplegaron hacia el norte con la orden de recuperar y desalojar el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura. A esta hora quedan aún algunos miembros de la comunidad indígena dentro de la Casa de la Cultura, que sabemos de a poco van a ir siendo desalojados de ese punto. Es lo que sucede a esta hora en este punto del centro norte de la capital. Juan Carlos, desde estudio con más información.
Gracias, Francisco. Estaremos atentos a lo que ocurre en los próximos minutos en los alrededores de la Casa de la Cultura. Y como mencionamos, esta tarde el presidente de la República dio una cadena nacional en la que acusó a Leonidas Issa de promover un presunto golpe de Estado en su contra. Ahora hacemos contacto con Paul Romero, quien está en la Plaza Grande, en el centro histórico de Quito. Paul, cuéntanos qué ha ocurrido ahí. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas noches. Fue un día de decisiones en el Palacio de Carondelet. Aquí hubo muchas reuniones. El presidente de la República, Guillermo Lasso, lo hizo a primera hora con los representantes de su bloque, de su bancada de Creo. Aquí en el Palacio de Gobierno llegaron todos para conversar y tomar decisiones en el tema de carácter político. Y a su vez también en la tarde llegaron en cambio los ministros del Frente de Seguridad, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el ministro de Defensa, Luis Lara, estuvo el comandante de la Policía, Fausto Salinas, también el mando militar, una vez que el presidente de la República anunció en cadena nacional que rompe el diálogo y desconoce como interlocutor válido al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Escuchemos al presidente lo que dijo en la cadena. Se mantuvieron conversaciones con varios delegados del señor Issa y en principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Issa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Issa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos, pues al igual que en el 2019 se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos. Valoramos el compromiso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de la bancada del Acuerdo Nacional y los asambleístas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. Esta es la cadena del presidente de la República
Y esto ocurrió una vez que las bancadas de los diferentes bloques en el Parlamento Nacional hicieron público también a través de comunicados que no van a respaldar la intención del bloque de UNES, en este caso de aplicar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución, es decir, la muerte cruzada desde el Parlamento. Y terminó la cadena e inmediatamente observamos nosotros aquí que salieron tanto militares como policías para dar cumplimiento a la disposición del presidente de la República. Este es el informe desde el Palacio de Carondelet. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, Paul, por ese informe desde el Centro Histórico de Quito. Y mañana se reunirá la Asamblea para tratar el pedido de destitución del presidente de la República que fue propuesto por el correísmo. Así lo confirmó el presidente de esa función del Estado. La bancada de UNES presentó la solicitud que implicaría además adelantar las elecciones. Esto propone una muerte cruzada desde la Asamblea, a la que se han unido también varios legisladores de Pachacutic. Patricio Díaz nos informa que desde otras bancadas, en cambio, rechazan esas intenciones. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para este sábado a las 6 de la tarde, con el fin de tramitar el pedido del correísmo de destitución del presidente de la República. El documento lo entregaron este mediodía. Necesitaban 46 firmas y en la bancada son 47, así que no tuvieron problema. Piden a la Asamblea una muerte cruzada, es decir, que además del cese del presidente, esto implica que se adelanten las elecciones del Ejecutivo y Legislativo. Lo confirmaron en la sesión del Pleno de este viernes, mientras se trataban otros temas. Tras la evidente incompetencia del gobierno para garantizar la seguridad de los protestantes y los miembros de la fuerza pública, no vamos a esperar un segundo más. Es comprensible el reclamo generalizado de la población que exige que nos vayamos todos. ¿Qué apoyo tienen? Los miembros de Pachacutic Rebelde publicaron su respaldo en redes sociales. No descartamos apoyar el artículo 130. Sin embargo, para nosotros la prioridad es que se cumplan los 10 puntos que la CONAIE ha solicitado. Pero en un comunicado de la bancada orgánica de Pachacutic, acusan al correísmo de aprovecharse de la movilización indígena, pescar a río revuelto para ellos volver a tomarse el poder, dicen. La izquierda democrática también cuestionó a UNES durante la sesión. Ustedes que persiguieron, criminalizaron la protesta social, que persiguieron a los dirigentes indígenas, ahora quieren aprovecharse de esa lucha social para sus protervos intereses. El Partido Social Cristiano también le dijo no al pedido del correísmo. No apoyaremos nunca en este momento a una revocatoria del mandato en ese sentido. Realmente creemos que la democracia se construye con más democracia. Lo que no somos es impulsadores de su destitución, porque no creemos que con ello se resuelvan los grandes problemas de los ecuatorianos de este momento. Sin esos bloques no sería posible para UNES conseguir los 92 votos necesarios para cesar al jefe de Estado. Sobre la sesión convocada para este sábado, aún no se define si será virtual o semipresencial. Dependerá, dice el presidente, de los informes de riesgo y las recomendaciones de seguridad de la escolta legislativa. El coordinador nacional del Movimiento Plurinacional Pachacutic, Marlon Santi, reiteró su apoyo a los pedidos del movimiento indígena. También expresó algunos requerimientos. Escuchemos. Compañeros que están en los frentes de lucha, regresen a los lugares de paz. No expongan la vida. No queremos más muertos en el país. No quiero ver a un hermano y a una hermana mía tendido en el suelo. Y los únicos responsables de esta muerte es el señor representante del Estado ecuatoriano, Guillermo Lasso. No queremos ninguna provocación dentro de nuestros organismos que están ahorita movilizados. Por lo tanto, pido, señor Correa, retire a su gente de nuestras filas. Vamos a seguir manteniendo con firmeza la propuesta y la agenda del movimiento indígena. Cualquier otra decisión que se quiera tomar fuera de la agenda que fueron los 10 puntos, dentro de Pachacutic analizaremos en las próximas horas y en los próximos días. Y ante la grave situación que atraviesa el país, desde varios organismos nacionales y extranjeros han insistido en el diálogo urgente para encontrar una salida a esa crisis. Carla Delgado nos cuenta más.
Cada vez se suman más voces que piden iniciar conversaciones significativas que terminen con la crisis social intensificada en estos últimos días en Ecuador. En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos insta a que todas las partes deben redoblar sus esfuerzos para encontrar vías de diálogo efectivo que pongan fin a la violencia. Y aunque varios organismos del país intentaron servir como mediadores o veedores de un diálogo, que en la práctica nunca se concretó por la negativa de una de las partes, la Corporación Participación Ciudadana considera que no se debería agotar los caminos para encontrar una salida a este conflicto. Por las grandes experiencias del mundo, digamos, de la conflictividad mundial, de las guerras grandes, a veces en los momentos de más desesperación es donde justamente se generan espacios de diálogo y oportunidades. No nos olvidemos que yo creo que una de las cosas que es importante poner sobre la mesa y recalcar es que de esto, decimos, perdemos todos, evidentemente. También desde las cámaras expresan su preocupación. Que es fundamental que se depongan actitudes personales o actitudes políticas y que se pongan primero los grandes intereses del Estado, los grandes intereses de la mayoría de los ecuatorianos. Es el momento ya de dejar atrás otro tipo de intereses que están bloqueando justamente esos intereses, esas grandes soluciones que el Ecuador necesita. Creen aún en el diálogo y respaldan todas las voluntades que se han ofrecido como mediadores e interlocutores. Sin embargo, coinciden en que el país no puede esperar más. 2 gobernaciones fueron tomadas de forma simbólica por los manifestantes. Ocurrió en las provincias de Cotopaxi y Napo, donde la policía acordó que lleven a cabo sus protestas, pero sin incurrir en violencia ni vandalismo. Veamos. Fueron varios cientos de indígenas, de campesinos, quienes se concentraron este viernes al sur de la Tacunga. Desde allí largaron una marcha hacia el centro gritando consignas en contra del gobierno. Pacífica fue la manifestación que llegó hasta el Parque Vicente León, donde se ubica la gobernación de Cotopaxi. Vamos a dejar cercando la gobernación, compañeros. 300 policías acordonaron el ingreso a la gobernación. Los manifestantes expresaron su intención de tomarla, pero luego de un intenso diálogo se llegó a un consenso. Habría un acto simbólico y sin violencia. Y las cosas se solucionaron de la mejor manera. No hubo enfrentamientos, no hubo desmanes, no hubo saqueos, no hubo robos, absolutamente nada. Colocaron papeles de clausura en el edificio, posesionaron a un nuevo gobernador, también simbólicamente, y los manifestantes pidiendo que el gobierno cumpla con los pedidos de la CONAIE, pero también haciendo votos para que se termine el paro. Nosotros los del campo también tenemos hijos que son policías, militares, y enfrentarnos entre padres e hijos es, como digamos, una fatalidad. En la provincia de Napo se vivió un escenario calcado. Manifestantes de organizaciones sociales, indígenas y comerciantes recorrieron las calles de Tena y se dirigieron hacia la gobernación. Los productos están muy caros hoy, por eso venimos acá al paro con mi gente. En el edificio, un piquete policial resguardaba la representación estatal. Los manifestantes solicitaron la presencia del gobernador y él no llegó, y entonces acordaron con los uniformados que realizarían una toma simbólica y sin violencia. Y esperemos que ya luego los líderes de estas organizaciones se retiren pacíficamente, como así lo quiere toda la ciudadanía. Los manifestantes advirtieron que se mantendrían en el lugar en vigilia hasta que el gobierno responda a los 10 puntos que la CONAIE exige, y la fuerza pública atenta a que la protesta mantenga el mismo tono. Las Fuerzas Armadas confirmaron que 17 militares resultaron heridos y 5 vehículos incinerados entre camiones militares y automotores pesados. Ocurrió anoche tras los enfrentamientos en San Antonio de Pichincha, en el noroccidente de la capital. Carla Delgado nos amplía esta información. Una noche de terror es la que se vivió en el sector de Caspigasi y Las Alcantarillas, en la vía Calacalí, conexión entre Pichincha y la costa del país. Las protestas violentas de algunos comuneros tornaron al lugar en una verdadera zona de guerra. Un grupo de manifestantes impidió el paso de un convoy militar que a esa hora transportaba alimentos. Ya en la mañana, la luz evidenció la gravedad de los hechos. Un panorama desolador. Uno de los camiones permanecía en medio de la vía. Una persona observó cómo fue incinerado. Que aquí hubo puro palos, piedras, rompieron los vidrios, por último pusieron debajo de los carros de los señores policías, pusieron las llantas prendidas. Los implicados se habrían llevado partes del camión, como las radios, memorias e incluso las llantas de emergencia, además de los alimentos. Así quedaron los otros vehículos militares, incinerados,
y esto era una plataforma que trasladaba un tractor. Los habitantes aseguraron que estos actos fueron motivados tras el fallecimiento de una persona. Pero para nosotros como barrio, como pueblo, es muy lamentable, muy triste todo esto lo que ha pasado. Las Fuerzas Armadas confirmaron que 17 militares resultaron gravemente heridos. Estamos haciendo las denuncias necesarias y correspondientes para que todos los involucrados en este hecho salvaje sean llevados ante las autoridades que correspondan. Y señalaron que los atacantes estaban armados. A través de las redes sociales, el asambleísta Fernando Villavicencio informó que la Fiscalía General del Estado ya inició una investigación previa por el delito de terrorismo tras la denuncia que presentó. Solicitó que se investigue lo sucedido durante los días que lleva adelante el paro nacional. Según el legislador, se debe investigar a personas relacionadas a estructuras criminales, actores sociales y políticos e incluso asambleístas que habían organizado y financiado estas manifestaciones. Desde esta tarde se llevó a cabo nuevamente un plantón por la paz en la avenida de los Chiris, en el norte de Quito. Vamos hasta ese punto en la zona económica y financiera de la capital con Fabiola Santana. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta jornada de concentración. Fabiola, buenas noches. Juan Carlos y amigos televidentes, buenas noches. Así es, con el paso de los días, este punto de la capital ecuatoriana, la tribuna de los Chiris, se consagra en un punto de acogida para los residentes de la capital ecuatoriana que proclaman la paz en el contexto de las protestas sociales. Todas estas personas aquí presentes están en contra de las manifestaciones que incluyen actos de violencia. Dicen que no quieren más cierres de vías que impiden que lleguen los productos de primera necesidad y que quieren trabajar. Hace unos minutos reconocieron el trabajo de la Policía Nacional haciendo una calle de honor a uniformados. Fue un momento muy emotivo tanto para los capitalinos que colocaban banderas sobre los agentes del orden y para los uniformados que agradecían por valorar su trabajo. Aquí les tenemos algunas reacciones de quienes se concentran aquí en la tribuna de los Chiris. Escuchemos. Debe haber un diálogo, debe alguien de ellos ceder, deben ceder. Duele mucho. Aquí las manifestaciones son pacíficas, eso es lo que queremos, un Ecuador de paz. Queremos paz, queremos trabajar y queremos democracia. Aquí estamos para defender la paz y la democracia. Protestar está bien, pero no de la forma como lo están haciendo. Necesitamos trabajar, necesitamos tener ingresos para sacar al país adelante. 19:22 y en este momento las personas continúan llegando con la bandera tricolor, con banderas blancas en señal de la paz y también han entonado una y otra vez el himno de Quito y el himno también del Ecuador. Es la información que tenemos en este momento desde la tribuna de los Chiris. Continúas con más información en estudios, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias, Fabiola, por ese informe. Y más adelante en Televistazo, un grupo de manifestantes con escudos improvisados atacaron la Contraloría General del Estado, también con piedras y voladores este jueves en Quito. El edificio ya sufrió graves ataques en octubre de 2019. Seguimos verificando la situación por las manifestaciones contra el gobierno en distintos puntos de Quito. Nuestros equipos periodísticos en la cobertura. Vamos a la zona de la avenida 12 de octubre con Andrea Báez, quien ha cubierto este día los incidentes en ese sector. Cuéntanos qué ocurre a esta hora, Andrea, y si es que la avenida 12 de octubre está habilitada o no al tránsito. ¿Qué tal, Juan Carlos, amigos? Así es, no está habilitada ya que actualmente aquí es donde se concentra la manifestación y es el lugar donde han sido replegados los manifestantes. En este momento ustedes van a ver que están quemando llantas y están precisamente en el redondel que da hacia la Ladrón de Guevara. Queremos contarles también que nosotros evidenciamos hace pocos minutos cómo ingresaron a este local privado y tumbaron la reja y retiraron tanques, unos 3 tanques de plástico. Ahí ustedes van a poder ver las imágenes. Esto sucedió hace pocos minutos. Un grupo de personas ingresó, tumbó las rejas, luego lo subieron a una camioneta y se los llevaron. Insistimos, esto es en la Ladrón de Guevara, justamente a la altura de 12 de octubre y Patria. Y ustedes están viendo cómo
Están viendo ustedes las imágenes, pero un grupo de manifestantes también los hizo devolver los tanques. Sin embargo, estos en este momento han sido llevados hacia La Patria y están siendo incinerados a esta hora. Es lo que podemos informar. Reiteramos, no hay tránsito vehicular hacia la Gran Colombia. También se ha formado una barricada por manifestantes. Han sacado materiales también de este local comercial donde retiraron ciertos materiales para ponerlos sobre la Gran Colombia. ¿Qué pasa hacia la 12 de octubre, hacia la Casa de la Cultura? La barricada que pusieron los policías se mantiene, sin embargo, ellos se han retirado, por lo que los manifestantes continúan replegados, insistimos, aquí en la avenida 12 de octubre y Patria. Vamos a ver del lado de la 12 de octubre hasta la Universidad Salesiana cómo está la situación. Vamos a poder ver que también hay manifestantes que se han apostado sobre esta zona. Es la información que tenemos a esta hora actualmente donde se concentra la manifestación. 7 de la noche con 27 minutos. Juan Carlos, regresamos contigo y nosotros vamos a estar pendientes para informarles cómo avanza la situación desde este punto. Seguimos pendientes, Andrea, de lo que pasa en los alrededores del Parque El Arbolito a esta hora de la noche. La rehabilitación de oficinas y parqueaderos de la Contraloría General del Estado estaban a punto de ser entregados, pero ayer nuevamente fue blanco de manifestantes. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a cargo de la obra, levanta ahora un inventario de los daños, como nos informa Fabiola Santana. Vamos. Es el grupo militar que desde adentro defendía la infraestructura de la Contraloría General del Estado este jueves. En los exteriores, un grupo de manifestantes cubiertos con escudos improvisados lanzaban piedras y voladores que dejaban daños como este. Los uniformados también desplegaron mangueras y lanzaban chorros de agua para apagar bombas molotov y evitar daños mayores. Tarea que se extendió hasta la noche. El jefe del grupo militar de trabajo en la Contraloría dijo que la obra estaba en fase de entrega-recepción provisional cuando sufrieron nuevos ataques. Nos encontrábamos ya afinando detalles, programaciones de equipamiento. Al momento tendríamos que evaluar cómo se va presentando la situación en estos días y con ello levantar un inventario nuevamente de los daños que se hayan generado. Y con esto evaluar si se mantienen los cronogramas de entrega, con lo que se repite la historia en menos de 3 años, pues el área de oficinas y parqueaderos en 2019 no había sido entregado a la Contraloría cuando fue quemado junto al antiguo edificio de este complejo. El contrato vigente es de $10 millones. Sin embargo, las pérdidas aún no podrían estimarse, pues los enfrentamientos continúan en el área del Parque El Arbolito. Bueno, al momento nosotros tenemos empleo de la Policía Nacional y de Fuerzas Armadas y estamos con seguridad interna y en cualquier momento estamos listos para emplearnos también en la defensa del edificio. En un comunicado, el Contralor rechaza estos actos violentos y llama a los distintos actores gubernamentales, sociales y políticos y al movimiento indígena a establecer canales de diálogos efectivos y así precautelar vidas, bienes y recursos públicos. La escalada de violencia durante las protestas alcanzó los niveles más altos la noche de este jueves. El uso de armas, explosivos e incluso bombas molotov ha sido el denominador común durante las últimas jornadas de enfrentamientos. Hay 4 muertos y ningún organismo sabe con certeza cuántos heridos se registran tras esta larga protesta que ha dejado ya afectaciones en ciudadanos civiles y uniformados. La tarde y noche de este jueves fueron de pesadilla. Delincuentes armados quedaron grabados en cámaras de seguridad y celulares mientras aprovechaban los enfrentamientos entre indígenas y campesinos con la policía. Lo que se ve es que en grupo camuflaron 3 carabinas y en ataque colectivo disparan. La misma CONAIE reportó la muerte de Henry Quesada, cuyo cuerpo registra varios impactos de perdigón. Y en sus redes sociales ha publicado imágenes de otros heridos. El caos en 12 días ha ido escalando paulatinamente. Hemos tenido que atender personas por heridas de perdigones, entonces uno puede ver la cantidad de perdigones incrustados en pecho, abdomen o rostro de las personas, pero bueno, no se puede identificar de dónde provienen esos disparos. El uso de esas mismas armas dejó evidencia en el cuerpo del policía Manuel Cortés.
17 perdigones no podrán ser fácilmente extraídos por la fuerza con la que penetraron, mientras custodiaba las inmediaciones de la asamblea. El uniforme me protegió, es por eso que no tengo daños en ninguna parte comprometida de las extremidades. La estrategia del uso de voladores esta vez ha sido perfeccionada. No importa si el uso de pólvora pone en riesgo a los mismos manifestantes, como casi lo hacen con Elvis Parra, un policía con 1 año de servicio a quien el martes le estallaron un petardo en la mitad de las piernas. O sea, lo único que yo vi fue cuando ya directamente vino el volador, pero fue a una corta distancia que no pude reaccionar. Milagrosamente se recupera, pero lo sorprendente es que al curar sus graves heridas, no solo fue la explosión la que casi lo mata. Al momento de hacerle tratamiento a mi hijo, retiran vidrios, retiran limallas. 4 familias lloran los muertos que hasta hoy dejan las protestas. Otras preocupadas están por los violentos ataques como el que sufrió Vicente, un sargento que conducía uno de los camiones que fue quemado en San Antonio de Pichincha. Lo que ellos querían es matarnos, asesinarnos. Ellos gritaban, mátalo, mátalo. Inclusive a mí me quisieron bajar del camión, pero la verdad yo lo que hice es activar lo que es evasión y escape y salir. Organismos de derechos humanos como Human Rights International ya advertían la escalada de violencia en su cuenta de Twitter. Aseguran haber verificado el uso de armas de fuego, bombas molotov y armas blancas por parte de algunos manifestantes, por lo que exhortaron a Fiscalía a investigar casos específicos y determinar a los autores intelectuales de todos estos hechos violentos. Los problemas de abastecimiento de varios supermercados del país continúa. Perchas vacías por momentos, principalmente de frutas, verduras y pollo, son la tónica diaria de estos espacios donde se llevan a cabo esfuerzos por mantener los productos listos para los consumidores. Aquí un informe. Muy buenos días, nos encontramos en la ciudad de Riobamba, en el mercado mayorista, como podemos observar. Todos sus accesos están cerrados, no tenemos disponibilidad de productos. Los consumidores continúan publicando en sus redes sociales videos sobre el desabastecimiento de varios productos en los distintos mercados y supermercados del país. Y es que en este 12º día de paro nacional y manifestaciones, los propietarios de negocios, principalmente de la Sierra Norte y Sierra Centro, han decidido cerrar sus puertas, también por miedo a eventuales saqueos. En este momento me encuentro en el sector Mercado 24 de Mayo de Otavalo, hoy 23 de junio. Siendo las 14 horas aproximadamente, como podemos ver todos los locales de abastos cerrados. El transporte pesado que traslada los productos de unas provincias a otras siguen enfrentando los bloqueos viales. Sí hay problemas de abasto, sobre todo en frutas y verduras. Hemos tenido problemas con huevo, pollo, lácteos y carnes, básicamente. Si hemos podido de alguna u otra manera subsanar la gran oportunidad que teníamos de abasto. La única categoría que estamos todavía en problemados y estamos resolviéndola en esta misma semana es la fruta y la verdura. Es por ello que en el caso de los supermercados se abastecen de los grandes proveedores que, pese a las dificultades por el paro nacional, pueden enfrentar de alguna manera la crisis y sortear las pérdidas. Si bien es cierto, no es con total normalidad, pero sí hay un cierto abastecimiento, es decir, hay mercados abiertos, hay plazas abiertas. Se ve camiones que están ingresando a las diferentes ciudades, a los diferentes mercados y de una u otra manera pues están abasteciendo. En el caso de los supermercados, no se está generando especulación en el precio de los productos. Y que permitamos generar incluso una oferta de rebaja de precio para, por supuesto, con esto garantizar que tienes un precio adecuado y, por supuesto, la garantía del producto de la calidad que debes de tener y que siempre has tenido. Pero advierten que si el paro se prolonga por más días, el desabastecimiento se agudizará. Mientras tanto, en la provincia de Loro, manifestantes y autoridades lograron un acuerdo para despejar las vías bloqueadas y permitir el normal tránsito de personas, alimentos y también de medicinas. Esta medida se da luego de 12 días de manifestaciones y millonarias pérdidas para los sectores productivos del sur del país. William John con los detalles de esta noticia. Aseguran que tras 12 días de protestas se dieron cuenta que seguir aislados no es la solución y por eso decidieron reabrir las vías. Desde la noche de este jueves, los militares volvieron a dar paso en varios puntos de la provincia de El Oro. Productores bananeros que participaron en estas manifestaciones y bloqueos creen que lo mejor es habilitar las carreteras nuevamente. Hemos acordado
despejar las vías, abrir las vías para una libre movilización y evitar extorsiones y abusos a las personas que circulan en las vías dentro de la provincia. Esta medida se logró, según Clemente Bravo, prefecto del Oro, tras varias reuniones con los dirigentes del paro en esta localidad, quienes reconocieron que cerrar las carreteras les generaba más pérdidas con el paso de los días. Ellos mismos se estaban afectando porque ellos estaban liderando el paro y ellos mismos se estaban afectando con el transporte, la producción al puerto marítimo de Puerto Bolívar. Además, esta reapertura vial les permitirá acelerar las coordinaciones con otras provincias para establecer corredores humanitarios de abastecimiento desde Perú. Porque el problema es el consumo de productos, la gente está desabastecida, los mercados están totalmente desabastecidos. En total, las 10 vías que permanecían bloqueadas en el Oro ya están despejadas y el paso vehicular se normalizó. De forma simultánea, esta tarde en las ciudades de Ibarra y Otavalo se organizaron 2 marchas ciudadanas para exigir al movimiento indígena el cese de la violencia y la restitución de la paz. Nuestro corresponsal Cristian Tinajero cubrió esa manifestación pacífica. Con globos y camisetas blancas, alrededor de 3.000 personas recorrieron este viernes las calles del centro de Ibarra para rechazar la violencia registrada durante las protestas indígenas. No puede ser posible que vengan a una ciudad y nos hagan cerrar los negocios. ¿Qué derecho tienen? Entre los manifestantes existe temor por la escasez de productos de primera necesidad y combustibles. Se cortó la cadena alimenticia. Ibarra está desabastecida, no hay gas, no hay combustible, no hay alimentación. Perchas de supermercados de todos realmente en cero. De forma simultánea, otro grupo de ciudadanos levantó su voz en Otavalo. En esa ciudad habitada mayoritariamente por indígenas, todo está paralizado. Las pérdidas y la información que tenemos por haber cerrado las puertas de la actividad comercial productiva de servicios van más o menos 8 millones de dólares. Aquí déjeme trabajar a mí, yo tengo que dar de comer a mis hijos. Ve, señor, con machete. Mientras tanto, en el mercado mayorista de Ibarra se reportan enfrentamientos entre quienes buscan detener toda actividad comercial y los vendedores que quieren trabajar a pesar de las amenazas. Seguimos con más información. 12 funcionarios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria fueron procesados por alterar evidencias de una vivienda incautada en un proceso penal de narcotráfico en el Cantón San Borondón, en la provincia del Guayas. Los servidores públicos fueron liberados con medidas alternativas a la prisión. Diego Cuenca nos explica más de este caso. En la unidad judicial del Cantón San Borondón, en Guayas, formularon cargos contra 12 funcionarios de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria, acusados de alterar evidencias y elementos de prueba. Luego de que ese jueves intentaran sacar 80 botellas de licor, prendas de vestir y un equipo de sonido de una vivienda incautada en un proceso penal de lavado de activos, vinculada al narcotráfico. Los sospechosos fueron liberados tras recibir medidas alternativas a la prisión preventiva. Ellos no es que han alterado ningún tipo de evidencia, ya que han tenido una orden judicial de otro juez competente penal de Guayaquil. Y es más, en el sistema de inmobiliario habían ya elevado la subasta para poder vender estas botellas, ¿no? Fiscalía, a través de un tuit, indicó que a pesar de haber sustentado de forma adecuada el pedido de prisión preventiva, se dispuso la prohibición de salida del país y que los procesados se presenten 2 veces por semana. El incidente ocurrió en esa casa de una ciudadela privada en San Borondón, que fue allanada el pasado 25 de mayo. En ese tiempo, la policía encontró dinero en efectivo, armas de fuego y hasta lingotes de oro. Allí también capturaron a Leandro Norero, quien fue acusado de tener relación con bandas narcocriminales. La propiedad pertenece a una empresa panameña, cuyo representante es Kevin Prendes, abogado de la compañía. Fue él quien alertó de los movimientos sospechosos de los servidores públicos. Estas son las cosas que están sacándose. Me encontré con algunas camionetas de inmobiliar que estaban cargadas con este tipo de cosas, con algunos cartones, que en lo posterior, cuando se realizó la apertura de estos con presencia del fiscal, se pudo determinar que eran cosas que estaban al interior de la casa. La policía continúa recogiendo más pistas para la investigación. Retomamos la información sobre las protestas en Quito. Volvemos con Francisco Garcés a la zona del Parque del Arbolito, en el centro norte de la capital. Francisco, ¿cómo está la situación al momento y si se han registrado enfrentamientos con la policía nuevamente?
Juan Carlos, sí, nos volvemos a conectar para contarles que hace pocos minutos ya al parecer ha vuelto cierta calma ya a este sector. Se va completando el operativo policial. Desde hace algunos minutos ya no hemos escuchado detonaciones que habíamos escuchado hacia la 12 de octubre, a pocos metros de donde nos encontramos ubicados. Todavía hay algunos manifestantes ubicados en ese punto que es el redondel de la 12 de octubre y la avenida Patria. Por el lado de la avenida 6 de diciembre, poco a poco se va retomando cierta normalidad, muy pocos, pero al menos ya hemos visto algunos vehículos circular por esta avenida y mientras tanto el paso peatonal hacia el lado sur está todavía restringido. No hemos visto prácticamente a nadie caminar por este sector. Lo que sí hemos visto circular es todavía varios agentes de la policía, varias ambulancias que están circulando por este sitio todavía a la expectativa, ¿no? Y les contábamos, se va completando este operativo policial que ha replegado a los manifestantes hacia el lado norte del Parque del Arbolito y de la Casa de la Cultura y ha obligado a ellos a retornar a lo que ellos denominaron y se denominaron los sitios de paz. La Universidad Politécnica Salesiana en la avenida de 12 de octubre y hacia el occidente también más temprano fueron replegados hacia la Universidad Central. Después de ese trayecto, ya en esta parte central, que es donde nosotros nos ubicamos, ya prácticamente no hemos visto a ningún grupo de manifestantes, sino al contrario, gente que de a poco va saliendo de esta área y también dentro de la Casa de la Cultura prácticamente ya no hemos divisado ningún movimiento a esta hora. Sabemos, conocemos que hay todavía algunos grupos de personas que se encuentran en ese sector. La policía ha decidido no confrontar en ese punto, lógicamente por el riesgo que también significa. Y como les decimos, en esta parte se retoma cierta normalidad. No podemos decir normalidad, pero al menos se ha retomado cierta calma, cierta tranquilidad en los alrededores del Parque del Arbolito, la avenida 6 de diciembre y el Parque del Ejido Juan Carlos. Es lo que sucede en este instante en esta parte del centro norte de la ciudad de Quito. Gracias, Francisco, por ese informe. Nuestros equipos periodísticos en distintos puntos de la ciudad para contarnos lo que sucede en los alrededores del Parque El Arbolito. Y ante la propuesta del bloque correísta en el Legislativo, veamos en qué consiste la muerte cruzada desde la Asamblea. Patricio Díaz nos explica lo que la Constitución y la Ley de la Función Legislativa indican sobre ese mecanismo. El artículo 130 de la Constitución establece la muerte cruzada. Esgrime dos posibles razones para destituir al presidente. La que el correísmo ha utilizado como causal es por grave crisis política y conmoción interna. Entregado el pedido, el presidente del Legislativo tenía que convocar a sesión del Pleno con al menos 24 horas de anticipación, y así lo hizo. Además, en el mismo lapso, se notificará al presidente de la República con la fecha y hora de la cita en la que ejercerá su derecho a la defensa frente a la acusación y ante los 137 legisladores. En caso de no acudir, sería juzgado en rebeldía. Luego se realizará el debate, en el que los asambleístas que intervengan tendrán cada uno 10 minutos. Concluida la sesión, en un plazo de 72 horas, el Pleno deberá tomar una decisión. Se requieren 92 votos. Si se los obtiene y se aprueba, el Consejo Electoral deberá llamar a elecciones presidenciales y legislativas para el resto de los periodos. Estas se deberán realizar en un plazo máximo de 90 días, posteriores a la convocatoria. Una persona murió y dos quedaron heridas tras un aluvión en Baños, provincia de Tungurahua. La fuerte lluvia registrada en la zona provocó el colapso de una casa y el bloqueo de la vía E30. Al momento, personal del municipio y los mismos ciudadanos atienden la emergencia y llevan a cabo la limpieza de los escombros, mientras que los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Un hombre murió y dos menores de edad están heridos tras una balacera en el monte Sinaí. Horas más tarde, otra persona fue asesinada a tiros en Flor de Bastión, como nos informa María Gabriela Castro.
Mientras decenas de alumnos llegaban a su colegio la mañana de este viernes, sicarios perpetraron el crimen y asesinaron a un hombre. El hecho ocurrió a 2 cuadras de una unidad educativa del noroeste de Guayaquil. De acuerdo con la unidad de muertes violentas, varios sujetos a bordo de 5 motos discutieron en el lugar y se enfrentaron a tiros. En ese instante, el hombre con los menores de edad pasaban por el lugar en una motocicleta y fueron impactados por las balas. Aparentemente el niño, el menor, es el que tiene una herida la más grave. La otra niña está estable y el adulto también todavía está en estado reservado. Con ayuda de drones, la policía buscó a los 2 sospechosos del ataque que se habrían cambiado de ropa a pocas cuadras del lugar en donde fue abandonada la moto. El pronóstico de los menores es reservado. Horas más tarde, otro hombre fue acribillado en Flor de Bastión. El cuerpo quedó tendido en la calzada. Las muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, que comprenden la zona 8, ya superan los 660 crímenes.